Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Hoy con la ausencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, quien les habla Héctor Amodio Pérez, con la asistencia de Javier Caraballo, ponemos en marcha el Cernidor número 190, correspondiente al día 8 de mayo del año 2025. El 7 de mayo de 1972, volvemos a la historia, en el local conocido como de Pablo y Sofía, sito en la calle Juan B. Morelli 3727, se produjo la entrevista entre Sendik, Marenales, Alicia Rey y quien les habla, para discutir la carta que a iniciativa de Henry Engler yo había enviado al Ejecutivo, carta que les leí en el Cernidor 181 del día 27 de marzo pasado. Perdón nuevamente. En dicha reunión, Marenales, que días antes había coincidido conmigo y con el resto del Comando General de Montevideo en la necesidad de paralizar las acciones de Sendik en el interior, había cambiado su opinión y manifestó que estaba de acuerdo en proseguir las acciones de represalia contra las Fuerzas Armadas en el interior, aunque fuera a los ponchazos. Esa fue la respuesta que recibí cuando yo le pregunté en qué condiciones el MLN iba a continuar con las acciones en el interior. Tal era la situación en ese momento. Les estoy hablando del día 7 de mayo, pocos días después del 14 de abril, el día de la ofensiva. Al finalizar la discusión, cuando ya se marchaban, fue que Sendik me manifestó que las acciones de represalia habían sido sugeridas por los ex militares que en su momento habían sido conectados por mí a través del coronel Pedro Montañez. Dichas represalias aquí en Montevideo tendrán su punto más alto el día 18 de mayo, con la muerte de los 4 soldados en la calle Abacú. Tiempo después se sabrá que dichos militares, los conectados a través del coronel Pedro Montañez, formaban parte de la logia 1815, vinculados todos al general Liber Seregni, ese que dicen que no quiso a los tupamaros en el Frente Amplio, pero que mantuvo relaciones con ellos cada vez que le convino. El 8 de mayo de 1972, un día como hoy, fue traído desde Buenos Aires el integrante del MLN José Rubén Botaro Giordano, alias Martín, periodista del País, que oficiaba de correo entre Montevideo y Buenos Aires. Por sus declaraciones se tomó conocimiento de las conexiones que el MLN mantenía con las organizaciones argentinas. El 9 de mayo fue detenido en Paso de los Toros Mario Arquímedes Piris Budes, quien puso a disposición de las Fuerzas Armadas, mediante un acuerdo con el coronel Trabal, a toda la organización en el interior del Uruguay. El MLN lo había hecho responsable de la muerte del peón Pascasio Báez, una acusación falsa motivada por las diferencias que Piris Budes, conocido entonces como Tino,
había mantenido con los comandos del interior acerca de la instalación del segundo frente. Para los historiadores que argumentan no conocer quiénes se opusieron al segundo frente, les damos otro nombre más: Mario Arquímedes Piris Bugues. Fueron días cruciales para el MLN, que mostraron a las claras los errores que en materia de seguridad se habían cometido y cómo los planes que tanto Fernando Huidobro, con el plan Hipopótamo, que les dimos a conocer en los cernidores 183 y 184, y el segundo frente o plan Tatú, que les dimos a conocer en el cernidor 186, fueron los causantes de la debacle del MLN. Quienes falsearon la historia y quienes le dieron validez a través de libros que están en circulación y que siguen diciendo que la cárcel del pueblo fue entregada por Amodio Pérez, pese a que el mismo Marenales lo desmintió públicamente, pero los libros que se editaron antes, ahí siguen. Siempre han dicho que las diferencias entre las direcciones del MLN que yo mantuve, personalizadas fundamentalmente entre Sendí y yo, han dicho que ellas fueron motivadas por problemas personales, por problemas de liderazgo. Nunca nadie ha mencionado las diferencias que yo mantuve con Eleuterio Fernández Huidobro, que fueron tantas o más que con Sendí. Incluso el MLN y quienes les hicieron coro, fundamentalmente a partir del año 2013, cuando yo diera a conocer las cartas que envié a la prensa, han tratado de desvalorizar mis dichos, acusándome de ser, en aquel entonces, un militante sin capacidad política, sin poder explicar cómo ellos, que sí la tenían, que dicen que me superaban en eso ampliamente, pudieron equivocarse tanto que consiguieron que las Fuerzas Armadas destrozaran en 3 meses a una organización que ellos, en sus desvaríos, habían calificado de indestructible. Y nunca nadie tuvo en cuenta el papel que cada uno de los implicados jugó entre los años 1968 y 1970 para el desarrollo del MLN. Todo esto viene a cuento porque creo conveniente darles a conocer otro de los planes elaborados por Fernando Huidobro en Punta Carretas, el Plan Cacao, y que dará pie en octubre de 1970 a una de las instancias que con carácter de comedia tragicómica se desarrollará en ese mes en el mismo penal. El documento es muy extenso, no lo voy a leer hoy, solo les voy a dar, digamos que los antecedentes, porque como verán son 5 carillas, 5 hojas escritas de los 2 lados, papel folio prolongado, el que ya no se fabrica, u oficio, le llaman otros, escrito a máquina a un espacio, como verán, Original. Original total, además. Amarillito. Otro de los documentos que los historiadores que dicen que basan sus afirmaciones en documentación fidedigna, se les ha pasado por alto. Han hablado de la traición de Amodio Pérez, guiándose por chismes, por dimes y diretes, no tuvieron nunca una sola documentación que probara las acusaciones, pero igual se plegaron al coro. Espero que algún día, con un resto de dignidad, si es que les queda, rectifiquen. Entonces voy a darles los antecedentes del Plan Cacao. Como saben, el 8 de agosto de 1970 se produjo la caída de la dirección total
con la excepción de Lucas Mancilla, del ejecutivo del MLN en la calle Almería 4630, apartamento 1. Esa caída, motivada porque el MLN se había embarcado en una vorágine de negociaciones por el Plan Satán, que consistía en la pretensión que tuvo el MLN de canjear a Aloysiu Díaz Gomide, a Claude Fly, y no recuerdo en este momento, a Adán Mitrione, precisamente, por la totalidad de los presos políticos en el Uruguay. La totalidad de los presos políticos en el Uruguay, como incluía a los presos por las medidas prontas de seguridad, seríamos cercanos a 1.000.000, con lo cual se puso al gobierno de Pacheco Areco entre la espada y la pared. No se le dio ninguna posibilidad de negociación. Quería que le dijeran que no. Se le llevó, se le obligó a decir que no. Con lo cual, todas las presiones que pudieran ejercer las embajadas de Brasil y de Estados Unidos quedaban en entredicho, quedaban desvalorizadas, porque ningún gobierno podía pretender que un gobierno constituido legalmente cediera a la presión de una organización sediciosa que le pedía que dejara vacías las cárceles de todos los presos en ese momento. Y se hablaba de presos políticos, porque en esa época se consideraba, no como ahora, que se nos considera terroristas, se nos consideraba presos políticos porque éramos delincuentes con motivaciones políticas. Esa era la acepción. Entonces, por un error de interpretación, el MLN ajustició, asesinó a Adán Mitrione. Y fue por un error de interpretación, porque en uno de los comunicados, creo que fue el comunicado número 9 o número 10, el MLN dijo, en la persona de Raúl Sendí, que fue el redactor de la documentación, que de no cederse al canje se haría justicia. Lucas Mancilla, que era el único superviviente de las detenciones, y Manuel Mar Menéndez y Samuel Blixen y Juan José Domínguez, que formaron una dirección formada de apuro y corriendo, entendieron que hacer justicia era ajusticiarlo. Y así fue. Enterado Sendik de la muerte de Mitrione, consiguió una entrevista con el ministro Fleitas, el ministro de Educación, en ese momento responsable de institutos penales, y consiguió la autorización para ser trasladado a Punta Carreta, donde estábamos presos todos los que habíamos integrado los anteriores comités ejecutivos junto con el mismo Sendik. Consiguió ser trasladado y planteó la necesidad de que el MLN liberara a los secuestrados en aras de la promesa del ministro Fleitas de levantar la incomunicación entre los presos y ser pasados a la justicia civil, porque en ese momento se suspendieron las garantías individuales. Sendik concurrió a Punta Carreta y se reunió con Jorge Manera Lluveras, con Julio Marenales Sáenz y con Eleuterio Fernández Huidobro. A mí no me citó. Y no me citó a pesar de que yo era el único que conocía la situación real del MLN en esos momentos, porque recién había sido detenido
2 meses antes. Prefirió reunirse con gente que llevaba años presos, que no conocía la situación del MLN, y en vez de recibir una respuesta acorde a sus planteos, porque Sendik temía la caída de los secuestrados, más los locales donde estaban depositadas las armas que se habían robado al centro de instrucción de la Marina, y que cayera los locales donde estaban depositados los dineros y las joyas que el MLN había robado de la caja de ahorros Pignoraticio. No me voy a acordar de eso, si después Bueno, quiere hablamos. Bueno, Hay un lío en la familia por ese tema. no fue tu familia la única damnificada. No, pero a mí, bueno, no lo voy a interrumpir. Siga. Bueno, entonces la respuesta que le dieron los 3 elegidos por Raúl Sendik fue negativa. Dijeron que una vez puesto el ultimátum que el MLN había dado, no se podía retroceder. Con lo cual Sendik se marchó a cárcel central, supongo yo que bastante cabreado, ¿no? Porque no había conseguido lo que pretendía. Pero al final de la reunión se consiguió una autorización del mismo ministro, Leita, que estaba presente, no participó en la entrevista entre Sendí y el resto de la dirección, pero estaba, digamos que en las cercanías, autorizó que se hiciera una reunión seleccionada por el MLN en una celda especial, digamos, en una celda que se nos dejó libre las 24 horas, para que un número determinado de presos discutiéramos la propuesta de Raúl Sendik. Esa reunión se realizó, estuvimos horas discutiendo, y el único que apoyó a Raúl Sendik fui yo, porque conocía la situación del MLN, que, como dice el encabezamiento del Plan Cacao, elaborado por Eleuterio Fernández Huidobro en el mismo mes de agosto del año 1970, dice: después de haber recibido el golpe de Almería, el más grande hasta el momento, hasta el presente, dice, superó al de Marquetalia, el de Pando y el del 10. El 10 fue un local donde cayeron 10, 12 o 15 tupamaros miembros de la columna del interior. La organización se mantiene en condiciones de seguir procesando acciones con buen ritmo. Esto nos permite afirmar con holgura que el mínimo aparato organizativo ya es un hecho irreversible. Es decir, que las condicionantes previas para la ejecución del cacao es el plan este, es básicamente suficiente. O sea, él plantea un plan, que después lo leeremos, y dice que el golpe es el más grande recibido, pero sin embargo que el MLN está en situación de seguir procesando. Era un voluntarismo total. Estimamos entonces que se ha cumplido el punto del decálogo del 14 de agosto. Ha finalizado la etapa de la construcción del mínimo aparato organizativo. Todo esto se demostró en la práctica que era una pura ilusión. El MLN estaba absolutamente desmembrado y desmantelado porque fue un efecto dominó. A partir de la caída de la gente de Almería, el ejecutivo completo menos Lucas Mansilla.
el comando de la 15, Alicia Rey y el mismo Candán. El medio comando de la columna 1, Efraín Martínez Platero y Graciela Jorge Pancera. El comando casi completo de la columna del interior, Raúl Videgain Gracing, Picardo Esteves y el mismo Raúl Sendí. Y todos los colaterales que esas caídas fueron produciendo, fueron provocando. ¿Cómo cayó Almería? Bueno, Almería cayó porque un vecino había descubierto a Edith Moraes Alves, que también cayó ese día, lógicamente. Era la cobertura del local. Había descubierto y estaba llamando al Ministerio del Interior, a la Jefatura de Policía, y no le hacían caso. Entonces llamó directamente al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dio orden a Jefatura de que se dirigiera personal a vigilar la casa de la calle Almería, el edificio de apartamentos, está igualito todavía. Y descubrieron que sí, que efectivamente ahí vivía Edith Moraes Alves, Asdrúbal Pereira Cabrera y Jorge Candán Grajal. A partir de ahí se montó una vigilancia, montaron un operativo y a medida que fue cayendo la gente, la fueron deteniendo. Se llevó la policía en ese entonces una cantidad de dinero importantísima que estaba depositada en el local, dinero del que nunca se habló. Es otra historia. Una colaboración de ustedes para los efectivos. Y que fue esa situación la motivación para que el MLN siguiera actuando públicamente para demostrar que no estaba destruido. La práctica demostró todo lo contrario. El plan fue un desastre, hubo que reverlo, ya lo hablaremos en su momento. Así que en los próximos programas les iré dando a conocer los fundamentos políticos del cacao. Documento que también está a disposición de los señores historiadores, si lo creen conveniente. Miren que no es obligatorio ceñirse a los documentos del MLN. Pueden seguir con los chismes. Yo sé que les ha rendido mucho más, pero por las dudas. Bueno, yo primero voy a saludar a los televidentes, agradecerle a don Amodio toda esta presentación tan interesante, que ahora le voy a hacer algunas preguntas, y decirle a todos que si nos quieren enviar mensajes lo pueden hacer a través del 097-465-465. Les adelanto que tengo algún problemita con la computadora que está muy lenta, muy pesada, pero bueno, lo vamos a ir sacando adelante. Yo le quiero hacer una pregunta. Haga. Estos fenómenos de los historiadores, los actuales, ¿no? ¿Usted me dice que ninguno fue a buscarlo para preguntarle nada? De los que contaron, los que validaron la falsa historia del MLN, no. ¿Y usted qué cree usted? ¿Qué imagina por qué causa no lo hicieron? De ir a preguntarle a usted directamente el día que apareció en Montevideo y decirle, bueno, pero de usted dicen tal cosa, ¿qué opina? No. ¿Y usted no tiene alguna idea de por qué causa lo han hecho? Porque estaban flechados. Bien, yo creo que hay dos cosas que pueden ir juntas, no son contrapuestas. Una, estaban flechados. Déjame, Sí. determino Sí. la respuesta. Una que estaban flechados y otra que les da pánico reconocer que se equivocaron. Eso sabe Porque qué no es. se equivocaron. Fue a propósito. Le hicieron coro a una sarta de mentiras de las cuales no se comprobó ninguna. Porque no hay ningún documento, pero absolutamente ninguno, que pruebe las acusaciones. No, pero Es más,
La principal Sí, la desmintió Marenale. por supuesto. Otra, que yo había entregado un rollo de fotos de clandestinos con los números de la cédula de identidad falsa que estaban usando. Lo desmintió el mismo Marenale en el libro que le escribió Márquez Achino a su honor y buena fama. Dice, no fue Amodio, fue Candán. Candán no lo entregó, Candán perdió el rollo en la calle y no dijo nada, no avisó, lo dice Marenale. Después que salía de detener gente en la calle. Nunca lo pudieron demostrar. Nunca. Yo Porque no creo que existió. coincido con usted. Lo que le voy a agregar es esto. Cuando usted dice que están flechados, lo hacen por plata. Por prestigio y plata. Sí, Porque les porque les dio dan fama. Les dan fama, Les dio fama. para vender libros, para esto, para salir a dar charlas, conferencias. Gerardo Caetano festejó. Está el audio, está la entrevista en TV Ciudad o en Canal 5. Festejó mi procesamiento. Se le ve radiante, contento. Dice, más le valía no haber venido. Y la zoronga de la entrevistadora, una pobre mujer que no sabía ni dónde estaba sentada, le festeja la broma. En fin. ¿Usted con alguno de esos nunca más se cruzó o nunca se cruzó? No, los invité cuando vine a la conferencia de prensa a Clara Aldrigi, dijo que no vendría, que los historiadores no concurrían a ruedas de prensa. Sin embargo, estuvo Alfonso Lessa. Alfonso Lessa en ese momento también era uno de los duros acusadores que con el paso del tiempo ha ido modificando un poco sus puntos de vista. No del todo, no del todo, pero publicó una reedición de La Revolución Imposible y a pie de página puso algunas aclaraciones. Bueno, sobre esto Amodio Pérez dice tal cosa. Bueno, Pero bueno, yo puso las dos versiones. Lo considero, sí, lo considero un avance. Leonardo Abercon tuvo una entrevista conmigo, mantuvimos ahí un tira y afloja, pero poca cosa más. Poca cosa Y más. usted, una pregunta, usted cuando retornó, se encontró con que, bueno, lo procesaban, luego el procesamiento lo tuvieron 2 años con domiciliaria, logró revertir el procesamiento y que se lo declarara inocente. ¿Y usted hoy qué opina? ¿Cree que fue bueno haber venido o que fue un error haber venido? Bueno, eso, tal como están las cosas hoy, yo creo que fue un acierto haber venido. Pese a lo mal que se gestionó la avenida. Lógicamente, si yo hubiera sabido en qué condiciones vine o en qué condiciones se organizó mi venida, no vengo ni loco. Porque vine regalado. Esa Totalmente. Es la verdad. Sí. Vine regalado. Yo se lo he dicho varias veces. Y no solo vine regalado, que la misma editorial que propició mi venida, el día 25 de agosto del año 2015, me manda a decir por ordenanza del Hotel London, donde estaba alojado, que a partir del día siguiente, o sea, desde el 26 de agosto, tenía que buscarme la vida porque dejarían de pagar el hotel. Y así fue. Entonces tuve que recurrir a mi familia, con la cual en ese momento mantenía una relación bastante buena, pese a que me criticaban con dureza el haber venido. En fin. Tiempo que ya pasó. Tiempo que ya pasó. Sí, afortunadamente ya pasó. Pero por lo menos dice, bueno, la pasó mal en el arranque por las desprolijidades de los que le organizaron la avenida, pero hoy lo ve como positivo.
de haber venido. Sí, porque si no hubiera vuelto, si no hubiera venido, si no hubiera pasado todo lo que pasó, no estaría en la situación que estoy hoy. Claro. Que estoy esperando un taxi en Luis Alberto Herrera y Montecasero, y viene un señor y viene y me da un abrazo. Entonces, ¿Quién te iba a decir que ibas a ser tan famoso? En la normalidad. Parezco Atilio García. Bueno, yo debo reconocer que íbamos caminando por la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, y de repente un señor, que por supuesto que era uruguayo, estaba sentado ahí en un murito, y le dice, pero qué bien que se te ve, o algo por el estilo. Y yo me di vuelta, aparte, no se lo dijo en buen tono. El arranque no fue en buen tono. Entonces yo me giré para ver quién era, cómo era. Amodio giró y le dice, pero mirá que has venido, mirá que lo tenés loco a Mujica, ¿cómo le das a Mujica? No sé cuánto. Yo creo que el hombre ese era medio hincha de Mujica y le estaba doliendo todo lo que don Amodio dice de don Mujica, con documentos, porque... Yo afortunadamente, la verdad no me puedo quejar a esta altura. Me he encontrado con choferes de ómnibus que me dicen, no, lo invito. Taxistas, en fin, yo qué sé. No, la verdad no me puedo quejar, porque yo recuerdo que en el 2015 yo estaba metido adentro del Hotel London y no me atrevía a salir a la esquina. Ajá. Porque, bueno, era tal la campaña de prensa y tal la campaña de desprestigio, me pusieron por el suelo, más que por el suelo. Me acusaron de violador de mis compañeras, de torturador de mis compañeros. Tengo guardado todas las notas de prensa de esa época, a mayor gloria, ¿eh? De los Pereira, de La Diaria, de Samuel Blixen, de Yafigliola, en fin. No me acuerdo de muchos nombres, pero los tengo todos. ¿Sabe que también en otro de los viajes a Buenos Aires estábamos cruzando el Obelisco y en la cebra esa tan tradicional que sale media chanfleada, está bien, entre la 9 de julio y Corrientes, venía un grupo de Los hinchas de Racing. Los hinchas de Racing de Montevideo que habían ido a jugar allá. Creo que por la Copa Sudamericana, no me acuerdo por cuál fue. Y se dan cuenta que era Amodio y dicen, Amodio, decía, una foto, selfie en el medio de la 9 de julio, pero no arriba de la vereda, no arriba de los canteros, en el medio de la cebra, cuando venía el corte de luz. Era algo que decía, esto es espantoso, dije yo. ¿No? Lo único que le faltaba era cobrar la selfie ese día. Pagaban, ¿eh? Ese día pagaban la selfie. Yo en el fondo, pese a lo irresponsables que fueron quienes organizaron mi venida, en el fondo, Si le agradeces. les tengo que estar agradecido. De la misma forma que les agradezco a todos los que montaron el procesamiento. Me causaron mucho daño, la verdad, sobre todo económico, porque pese a que el Estado me compensó, lo que me compensó fue la cuarta o la quinta parte de las pérdidas que me produjo un procesamiento que fue un sainete, que fue un invento, que fue echado abajo rápidamente, prácticamente sin discusión, y el primero que dijo que el procesamiento era un disparate fue un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique. Y me han contado gente vinculada al Poder Judicial que cuando la jueza Starico se enteró que nada menos que Pérez Manrique había criticado el procesamiento que ella había firmado, bueno, se quiso morir. Porque ahí está Julia Starico. Les hizo los mandados al gobierno porque quería integrar un tribunal no sé qué tribunal o qué repartición de delitos económicos, qué carajo, y ahí está, soterrada en violencia familiar o violencia doméstica. Nadie habla de la jueza Julia Starico, que en aquel entonces era number one. La estrella.
La brillaba en los estrella, gobiernos del exactamente. frente. También usted es un inconsciente. De la misma forma que... Vino desprotegido y en gobierno del frente con los tupan el gobierno. Lo suyo era, Claro. era un regalo. Claro, todas esas cosas, pero yo no tenía cuentas pendientes con nadie. Con el MLN sí, que me había acusado falsamente, pero yo no tenía cuentas con la justicia, no tenía cuentas con la policía, tenía un documento que era legal. No, el documento sí, el nombre no. Bueno, el documento era No legal. es lo mismo. Yo en No, su no caso, es lo mismo. yo en su caso hubiera ido al consulado. Yo primero, sé que no es lo mismo, pero hoy mismo la justicia ha reconocido. reconoce que es usted el mismo. Exactamente. O sea, eso, ahí le doy la razón. Por eso. Yo igual lo que hubiera hecho en mi lugar, en su lugar, llego allá, voy al consulado, los dejo a todos petrificados, me presento y les digo, miren señores, yo soy Amodio Pérez, ¿no? Y como Amodio Pérez que soy, quiero los documentos porque no los tengo. Se toman las huellas dactilares, gestionan la cédula y el pasaporte y se venía Amodio Pérez con el pasaporte en la mano. Lo cual iba a ser de alquilar balcones. La próxima vez hago eso. No, en serio. No te regales más. No, ahora no lo necesitas. La próxima vez que vuelva hago eso. No, pero no, ahora no, porque ahora la justicia te reconoce. No que sos dos personas, sino que sos una misma persona con dos nombres verdaderos, lo cual yo es el único que conozco. Y bueno, Y yo calculo que en Uruguay lo soy y no sé si no en el mundo. privilegio que tiene uno. No, eso es el único, récord Guinness. Yo te puedo asegurar que vamos con eso y te anotamos en el libro Guinness, que no sería una mala idea, porque si ya te ponemos en el libro Guinness, ahí quedas bárbaro, ¿no? Vamos a dejar como está. Cara dormida, decís vos. Buah, yo tengo algunos temitas para ir tratando. Yo le voy a pedir a Javier, el operador especial que nos soporta a nosotros, vamos a poner el del Petty con De León, con el periodista de León, que lo tiene medio permanente ahora. Y vamos a ver un video interesantísimo en donde muestra cómo el tema Cairo, la exministra de Vivienda, no era el único problemita que tenía y que no ha salido mucho a la prensa. Y está muy bien justificado ahí en ese video, que ya va a estar en el aire. Me están atomizando mensajes, le aviso que esto está difícil. El presidente de la República resuelve. Desígnase al señor Edison Antonio Lanza Robato en un cargo de particular confianza en el Ministerio de Servicio Exterior, escalafón M, grado 6, inciso 6, Ministerio de Relaciones Exteriores. Edison Lanza. Otra resolución del presidente. Desígnase al señor Diego Ignacio Canepa Bachino. ¡Apareció! En un cargo de particular confianza de embajador del Servicio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para. ¿Canepa va a trabajar acá? Sí. No, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En el Ministerio. Ahora le digo. Y una tercera resolución del presidente, desígnase al señor Rodolfo Gustavo Nin Novoa en un cargo de particular confianza de embajador del Servicio Exterior. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Estos van a ser embajadores? Si el Senado le vota la venia, bueno, pero además creo que con el plazo, no, se lo pueden rechazar, no es que con el paso del tiempo le da la venia, se la rechazaron a varios, ¿no? ¿Se acuerda que Hierro López la vez pasada en la presidencia de... Pero estas personas... Canepa va a ser el embajador uruguayo en Buenos Aires. Opa, muy bien. Nino Boa, el embajador uruguayo en Brasil. Y Edison Lanza va a ser el representante de la OEA, ¿no? Esos son los lugares que ya se ha adelantado van a tener. ¿Y están cobrando por cargos de particular? A partir de ahora, sí. A partir de este momento, sí. Aunque estén en la casa esperando. Y después cuando cobrarán como embajadores. Claro. Y además como particular confianza. No. ¿Seguro? La particular confianza le permite a ellos ser embajador. No tienen que nombrar los integrantes de... bien. No es de carrera, sino que es designación política. Bien, es algo de... Pero lo que digo es que si la venia demora un par de meses, bueno, van a estar en la casa a la orden cobrando, porque no, ellos van a ser embajadores.
no van a estar trabajando a la orden del Ya están ministerio. cobrando por no hacer nada, esperando que entren. Es Exacto. como el jugador de fútbol que está en el banco de suplentes. Exacto, pero todavía el pedido de venia no fue. Hoy lo controlé, la normativa de presidencia, Me y no gusta, fue. me gusta la firma de Orsi. ¿Le gusta? Sí. Bueno, y hablando de presidencia, hay mucha desprolijidad. ¿Qué quiere que le diga? Hay una desprolijidad en presidencia Esto que usted está notoria. diciendo, yo no lo llevo, lo dice usted. Sí, claro. Yo no. Hay intrusos en la política. Una semana después de haber sido aceptada su renuncia, la ex ministra Cecilia Cairo sigue apareciendo en las comunicaciones de la presidencia, además de la firma de su sustituta, ¿no? Tamara Paseiro. Esa es la nueva ministra, que esa es la que le correspondería por fecha firmar esta resolución que va en Consejo de Ministros. Una semana después de haber sido aceptada la renuncia, Cairo sigue firmando en el Sigue gobierno. Sí, mire ahí, está marcado las dos firmas. Cairo y Paseiro. Cairo Paseiro, Cairo Paseiro, Cairo Paseiro, ca. Hay 15 firmas de ministros cuando en realidad tenemos 14 ministerios, porque las dos de vivienda se duplicaron. Es genial. Pero en varias resoluciones Sí, a y ver. además en comunicaciones al Parlamento. Sí, pará. Mire, para que la gente vea. Una y las dos. Pero hay más, mire que yo le Otra. traje 3, pero Y hay las más. dos. Otra. Está allá arriba, está acá. Y las dos. Yo lo que hice fue comentar el tema de lo que había salido, que no era lo que yo había adelantado de Pettinati, sino que era exclusivamente una realidad embromada. Acá hay más que nos decían que se está escuchando. Yo le pido ahora que alguno me mande uno para confirmar. Y acá me dicen 10 minutos sin audio. Me dice, upa, sí, puede ser. Te va a matar a Modio por abombado, me dice acá. Y tiene razón, el 151. Pero yo no tenía la perilla que apagaba ni prendía. Ahora están escribiendo de todos lados. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora lo solucionamos. Gracias al 009. Y bueno, el celular sonaba por todos lados. Yo decía, qué bien, estamos bárbaros, tenemos audiencia. Bueno, yo espero que hayan escuchado el tema. Hasta el video salió perfecto, me dice. Y bueno, lo del video era la demostración de lo espantoso que el Poder Ejecutivo maneja todos estos tiempos. ¿En qué sentido? Y lo vuelvo a repetir porque no tenía audio. En que, por ejemplo, aparecen cobrando 3 personas desde el principio hasta que no le asignen la embajada, igual cobra. Y eso yo creo que es incorrecto. Yo creo que cuando el Parlamento les dé las veñas, A partir de ahí. en ese momento que lo cobren, no antes. Porque pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses y están cobrando la plata suya, mía y la de los Fue televidentes. lo mismo que hizo el ex fiscal general Jorge Díaz con la esposa del actual ministro del Interior. ¿Vio? La nombró un año antes de que el nuevo código se pusiera en funcionamiento, como asesora de psicóloga de atención a las víctimas o algo así. Un año antes. No es fácil. Y lo otro, en la segunda parte del video, que es más delicado, creo decir todavía, o por lo menos igual, en donde aparecen 14 firmas, no 14 firmas, que tenemos 14 ministerios, sino 15. Y eso se produce por 2 causas. Que creo que una de las graves es que deben tener las firmas calcadas, las pegan en los documentos como que los ministros firmaron, cosa que no es cierta. Entonces yo no sé hasta qué nivel tiene de validez esos documentos, esos decretos. Y le voy a explicar. Firmás, se hace un escaneo Seguro. y se archiva Y lo pegan y se copia en el... en el documento nuevo. En realidad yo no sé qué validez tiene esa firma, porque no son firmas originales y además están al alcance de cualquiera. Exacto. Si se permite que la firma no sea manual, con tinta indeleble, o cualquiera puede hacerlo. Exacto. Porque vos con un escáner... Pero aparte de eso, el otro gran problema es que imaginemos que no fuera así, que la hubiera firmado Cairo, cuando ya no era ministro. No puede. Primero, yo creo que si la llaman a Cairo, Cairo dice, yo no puedo firmarlo. Claro. Estoy como en el Supongo Parlamento. Yo no voy a ir a firmar un documento cuando ya no estoy en el cargo de ministro. Aparte le hicieron firmar a Cairo
imaginariamente Y y a a la la otra. nueva ministro. Digo, estamos todos locos. Ahora, nadie dijo nada. Se mostró ese documento en el programa de Pettinati y nadie comenta nada. Es como dice usted y digo yo, para mí esos decretos no son válidos. Porque la lógica que funcionó toda la vida el sistema de la presidencia es, en una reunión de Consejo de Ministros resuelven distintos temas. A la siguiente reunión se firman los decretos y firman los ministros cuando están presentes. Es una mesa oval en donde todos están sentados y se van pasando para registrar la firma. Lo que pasa que este gobierno hizo el primer Consejo de Ministros 40 días después de haber asumido. O sea que, y no vi un segundo, les aclaro. O sea que están jugando arriba de la cuerda floja. En la legalidad estoy diciendo. No en que lo que resuelva esté bien o esté mal. Yo estoy diciendo en la legalidad. ¿Tá? Es algo que es realmente espantoso. Vos imaginate si los bancos te aceptaran una firma escaneada en un cheque. Claro. A ver, es espantoso, pero yo nunca vi un gobierno que hiciera eso. A ver, si los ministros ganan su sueldo, tienen sus tareas, pero tienen que reunirse con el presidente. Hay presidentes que se reúnen una vez por semana. Una vez cada 15 días. Y ya es medio extenso. ¿Correcto? Tienen fechas para firmar lo que se decreta. Se decreta hoy, se firma en el próximo Consejo de Ministros dentro de 10 días. Ahora, yo no puedo creer que sean tan burros y pongan dos firmas, una al lado, aparte una al lado de la otra. Y en vez de 14 ministerios tenemos 15. Que estaban juntas en el mismo archivo. Porque los dos estaban en el de Ministerio de Vivienda. Exactamente. Ahora, y eso es lo que le mandaron comunicados al Parlamento. Yo soy parlamentario, se los mando todo de vuelta, les reviso todos los papeles, porque aparte ahí se mostraron solo 3 decretos. Dicen que hay muchos más, porque la presidencia decreta muchas cosas que a veces no salen a luz, que no necesariamente son malas, pueden ser buenas, pero son para la población en general medias intrascendentes, pero tienen que llevar la firma del presidente y los ministros que la avalan. Y yo lo que veo que el presidente Orsi inteligentemente busca que todos los ministerios avalen las resoluciones del Poder Ejecutivo, porque es una forma de embretar a todos los sectores de la izquierda. Porque si el ministro firma y es del Partido Comunista, pues el Partido Comunista no le puede patear el tarro. Buena pregunta para Eduardo Luz. Yo quisiera, si nos Sí. escucha don Eduardo, Eduardo, si nos estás escuchando, cuando puedas nos dices, nos ahí contestas si esos decretos tienen validez. exactamente. Bueno, acá pregunta el 336, dice, pregunto la ida de Orsi a hacer política a Salto. Se ve que la Constitución no le importa. No se escucha después del video nada, dice, solucionen, pero los medios todos tomados y quedaba el Canal 5 y corrieron a todos, los que no son de ellos. Yo le voy a decir al 336, es válido. El presidente no puede hacer política, pero han inventado que van a hacer inversiones en varios departamentos, faltando 10 días para las elecciones municipales, en donde ellos tienen esperanza de poder ganar la intendencia. Entonces hicieron, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y en Rocha vamos a pavimentar hasta el mar, hasta el océano vamos a pavimentar. Cosa que les adelanto que los van a matar a mentira, porque tienen grandes problemas de plata, porque han prometido más de lo que puede el país sacar. Entonces, lamentablemente, hay veces que lo que dijo la calle Pou, ahora que dio algunas entrevistas muy pequeñas, se ha aparecido públicamente, andando en patineta por Carrasco y todas esas cosas, que a él le gusta. Y para mí es bien simple. Ellos hicieron un discurso para ganar y no para gobernar. En eso coincido con él. Acá nos dice el 514 que nos agradece porque estamos con audio de vuelta. Ahora dice que nos escucha el 151. Lo hago todo esto para que vean todos los televidentes que tenemos. El 500 lo mismo, el 043 también nos agradece que ahora tenemos. El 999 nos mató a llamadas tratando de avisarnos, se le agradece, le pido disculpas, pero no atiendo al aire. Marcelo lo mismo, Resoni también nos dice lo mismo. Acá, no, este señor Edgardo me pasa la dirección del libro. Estamos vendiendo el libro Más Secretos del PCU. Cuesta 750 pesos. Luego, si están en el interior o en Montevideo y no lo quieren venir a buscar, que yo les doy la dirección para venirlo a buscar personalmente, lo enviamos por DAC.
Y el número de cuenta está al pie de la pantalla. Ustedes pueden ver el número de cuenta a nombre de don Amodio Pérez. Lo que es importante, que yo no he dicho, aquellos que ya lo han recibido, que son la gran mayoría de los que nos han comprado, mañana tengo que hacer otro remesa más de libros que ya tengo anotado, para que ver si les llegan dentro del fin de semana. Cuando van a leer la introducción está resumida creo que en 7 carillas. 7 carillas eran... 7 páginas. O 7 sí. páginas, sí, Sí. 7 páginas, más que 7 carillas. Y luego ustedes, si quieren la introducción, que es mucho más extensa, supera las 37 páginas, hay un QR en el margen superior derecho que ustedes lo pueden sacar, capturar con el celular y van a poder leerla en su totalidad. Eso no lo había comentado hasta ahora y creo que corresponde hacerlo. Después por acá tenemos más. Y tengo algún temita más que... este está genial, mire. La verdad que me dio un poco de enojo. Es de Charles Carrera. Charles Carrera denuncia lawfare. No sé qué carajo quiere decir eso en inglés, pero esto es así, en su contra. Y anuncia contratación de un estudio de abogados en Washington. Porque el señor ex senador del MPP dijo que iniciaría acciones legales a nivel internacional y asegura que sufre persecución política a través de denuncias ante el sistema de justicia. Y dice así: el ex senador del Movimiento de Participación Popular del MPP y del Frente Amplio, Charles Carrera, que también fue director nacional, director de la Secretaría del Ministerio del Interior en la época de don Bonomi, anunció este viernes que iniciaría acciones legales a nivel internacional por la denuncia en su contra, que aún es investigada por la Fiscalía. Para ello contrató a un estudio de abogados con sede en Washington. Se trata del estudio jurídico IHR Legal, que presentará este caso de vulneración de derechos de un ciudadano y legislador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Carrera dijo ser víctima de persecución política a través de denuncias ante el sistema de justicia y afirmó que quiere sentar un precedente para que esta maniobra no tenga cabida en el sistema político uruguayo. El hombre se está quejando de la denuncia que tiene encima por haberle dado al señor Víctor Hernández, que es un civil, que fuera atendido en el policial, donde no le correspondía, porque estatutariamente y reglamentariamente no correspondía, haberlo hecho atender a él y que su acompañante, que era su hermano, estuviera todo el tiempo cuidándolo, con las coberturas que le correspondía desde el desayuno hasta la cena a su acompañante y por supuesto a este que estaba internado, y darle cupones de alimentación por un montón de dinero bastante interesante que correspondía al Ministerio del Interior, lo cual es totalmente ilegal. Entonces yo creo que él tiene razón, que la Fiscalía está siendo lenta, que yo creo que tiene que ser más rápida, porque es imposible que este hombre se salve con lo que ha hecho. Es imposible que un juez no lo procese. Lo tienen que procesar. Todavía se queja. Se queja porque va muy lento. Entonces, como va muy lento, pero le aclaro que lento y todo, el Frente Amplio lo nombró secretario de bancada del Frente Amplio. ¿Y eso qué significa? Que el hombre tiene un sueldo de legislador también. Está bien, no es legislador. Tiene despacho en el Parlamento. Y le respetaron el mismo despacho que tenía antes. Pero el hombre dice que va muy lento, que él quiere limpiar su nombre. Y me parece válido, y yo creo que la justicia que tendría que ir más rápido. Y que tiene que ir más rápido, y yo estoy convencido que con lo que hizo este hombre no tiene salvación. Es imposible que se salve. Si se salva porque las cosas están bromadas. Todo eso lo hizo para cubrir primero al que efectuó el disparo que dejó inválido ¿Sí? a este señor Hernández y las responsabilidades de quienes, ejerciendo la autoridad policial en La Paloma en ese momento, propiciaron ese festín donde un señor seguramente alcoholizado hizo mal uso de un arma calibre 22. Es verdad. Y un tiro al aire terminó dejando parapléjico Exactamente. a una persona. Que fue así que pasó. Y salió desde la casa, aparentemente, del que era el comisario en ese momento de la Paloma.
y que se habla y se rumorea que el que disparó no era un policía, sino que era un civil Exactamente. muy connotado y muy hincha del Frente Amplio en la zona. Exactamente. Vamos a hacer medio que aclarando los temas. Usted sabe que yo quiero hablar del tema de la suba del combustible. Pues venga. Dice un artículo que salió en ámbito financiero: los precios de los combustibles se alejan de la paridad de importación. Los precios en Uruguay están cada vez más caros respecto a la referencia internacional. La evolución reciente de los precios de los combustibles al público muestran una distancia cada vez mayor respecto a la paridad de importación. Según la serie de datos oficiales, en las gráficas adjuntas se ve la relación entre el precio al público para nafta, super y gasoil y sus referidas paridades de importación con la variabilidad del caso. La tendencia es al alza, es decir, el precio al público es cada vez mayor en relación a la paridad. Cuando digo a la paridad, es a la paridad del valor del crudo, del petróleo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En algunos programas anteriores yo dije que lo que estaban tratando de hacer cuando decían que estaba de vuelta fundida ANCAP era de justificar no bajar los precios. Hubo una baja en los últimos 6 meses del petróleo entre un 7 y un 20%. Causa de esto son las medidas que ha tomado Donald Trump en Estados Unidos, medidas económicas, que hacen parar muchas fábricas en China que le vendían a muy bajos impuestos mercadería a los Estados Unidos. Como se lo puso en la estratosfera lo que tiene que pagar, que está en el entorno del 145% de impuesto a los productos chinos, hay muchas fábricas en China que están parando, cerrando, mandando a su gente a la casa. Les aclaro que allá no hay seguro de desempleo en China. Los mandan, váyase a su casa. Alguna empresa tomó la garantía de decir que le pagaban una semana más como atención y que esperaran que prendieran la llave de vuelta a la fábrica. Ahora, en pocos días, en Suiza se van a reunir los chinos y los norteamericanos a ver si encuentran solución al tema. Porque también tiene coletazos de Estados Unidos, temas económicos. Le produce un proceso de recesión mínima, pero le produce. Y a los chinos... Y que la inmensa mayoría de los productos que se venden hechos con los patentes USA son made in China. Claro, pero esos productos los pueden vender fuera de Estados Unidos. Pero no en Estados Unidos porque le subió los precios. Le dicen, vos comprá lo que quieras. Pero lo que está haciendo, y yo escuchaba a no sé si un ministro norteamericano, no lo recuerdo bien el nombre, y nunca lo había visto, en donde el hombre dijo claramente, dice, esta solución que estamos buscando es para bien del pueblo, no es en bien de las grandes fábricas y los grandes millonarios. Y es real, lo que trata de hacer, si uno lo mira objetivamente, sí, a ver, a nosotros nos perjudica también que les pongan impuestos, porque a Uruguay le pusieron un 10, no un 145, pero nos pusieron un 10. Es muy simple. El tipo lo que busca es decir, mira, no compres más en China o venía a fabricar a Estados Unidos, porque las grandes empresas en China son de capitales originarios norteamericanos y europeos. ¿Está bien? Te arman desde la BM hasta la Mercedes, Claro. hasta la Ford. Entonces dicen, no, yo te voy a poner, si viene de allá, tal impuesto, y si me la haces acá en Estados Unidos, no te pongo impuesto. Entonces está tratando de forzar. Igual las grandes capitales que no tienen bandera política, pero sí tienen la bandera del dinero, lo que están haciendo es tratar de resistir un poco para ver si logran torcerle la mano a Trump. Yo no estoy diciendo con esto que Trump sea perfecto, al revés, yo creo que en eso está haciendo una jugada inteligente. Trump lo que está haciendo es proteger la industria norteamericana. Exactamente. Cosa que los uruguayos no hemos hecho. Nunca. Hace muchísimos años que perdimos. Exactamente. Ya no existe. Entonces acá dice, la tendencia ya se viene dando desde el año pasado, en especial en el caso de la nafta. En el caso del gasoil se ha agudizado en los últimos meses. Es importante entender bien el indicador. No se trata de si los combustibles bajan o suben. Eso es esperable en el mercado. Sino cuál es su relación, distancia respecto a la paridad de importación. Y acá lo que quiero decir es esto. En este último mes tendría que haber bajado 3 pesos el gasoil. Lo bajaron 0,70, porque era imposible no bajarlo. Ahora, parece que en el primer tramo, ya de los primeros días, ya recaudó por encima de lo que tendría que recaudar ANCAP en el entorno de los 15 millones de dólares. Entonces, están usando a ANCAP como caja chica para bancar los líos en los otros ministerios
que han prometido gastar dinero. Acuérdese a lo que es el MIDES y Como todos esos cuando líos. en la época de Sendí que se financiaba subsidiaba el boleto. Seguro. Pero y a ver, el boleto quedó con subsidio, porque ahora el problema, el descalce del subsidio del boleto es jodido. Si yo te lo saco de golpe, la gente no puede subir un ómnibus. Ya. Porque el hacer eso implica que tampoco subís los sueldos. Porque si vos subís, hay inflación, suben, porque a nosotros nos pesa el petróleo. No tenemos el petróleo y nos complica la vida. Gracias a Dios están entrando muchos vehículos eléctricos y uno espera que eso permita no depender tanto del petróleo. Pero también en los gobiernos del frente hicimos los peores negocios con la energía, que podíamos abaratar pila, porque por ejemplo la Central Valle, yo la veo que se ve que la mantienen siempre activa por una emergencia, porque veo que salen vapores, o sea que está prendida en el mínimo. Nunca se usa, porque con toda la energía que tenemos, como que por el momento venimos sobrados. Vamos a ver qué pasa con las baterías de los eléctricos cuando entren a dejar de funcionar. A mí me preocupa dónde la van a tirar, Por eso. si es que la van a tirar y no las van a reciclar, ¿no? Por eso. Porque ya se han prendido varios autos eléctricos en Uruguay. No Fuego. reciclamos la basura, vamos a reciclar las baterías. Por eso. ¿Y sabe qué terminan haciendo los chinos? Se la llevan y la reciclan ellos. O te ponen una planta cerca. Yo le voy a pedir a Javier el otro video, el que sí refiere a Cairo. Cuento otra denuncia de abuso de poder de Cecilia Cairo. Resulta que el 30 de junio de 2023, ella estaciona en Mercedes y Germán Barbato, que es una zona para personas con discapacidad, ¿no? Es un lugar exclusivamente para que estacionen los autos que tienen chapa para personas con discapacidad. Bueno, ella estaciona de todas maneras. La matrícula de ese auto es S-B-Q 5067 y el padrón es 902-655-418 por si alguno quiere verificar en su CIBE. ¿Qué pasa? Obviamente el guinche le lleva el auto, ¿está? Recuerden que en aquel tiempo ella era diputada. Llega a la plaza de estacionamiento a buscar su auto, pero no va sola como va cualquiera, ¿no? A pagar la multa por haber estacionado en un lugar para personas con discapacidad. Primero llama al director de movilidad de tránsito de la Intendencia, compañero de ella de militancia, Itamuzu, que ahora es diputado. La acompaña el secretario del Justo Nando. Pero ¿qué pasa al mismo tiempo cuando van a buscar el auto? No hace la fila, la plaza de estacionamiento y todo lo demás. Los inspectores que estaban allí trabajando ese 30 de abril de 2023 les llega un código 9. ¿Qué es un código 9? Que solo lo puede dar la directora de tránsito, que en aquel momento era Fernanda Artagabaita, pero llama a Marianela O'Donnell, directora de Vigilancia y Tránsito, y da un código 9. El código 9 es que vos te podés llevar el auto sin pagar y lo pagás después cuando puedas. No como vos que te jodes si no tenés plata y lo tenés que pagar igual. ¿Saben lo que me acabo de enterar? Que recién acaban de conveniar la semana pasada, o capaz que esta semana con todo lo que pasó, no me extraña, porque la primera fecha que tiene que pagar el convenio con 80.000 pesos de multa que debe hace 2 años es del 30 de abril de 2025. O sea, ahora el 30 recién tiene que pagarlo la primera cuota, o sea, nunca pagó. Estacionó en un lugar sin discapacidad, utilizó abuso de poder, ¿no? Llama a sus compañeros de comité de base, militantes, ¿verdad? Entonces está, total, va tranquila. Recordemos que ella fue la presidenta de la Junta Departamental también, ¿no? En la gestión de Daniel Martínez, cuando era intendente. Y bueno, 80.000 pesos de deudas de patente del 2023. 6 por exceso de velocidad, prohibición de carga, etcétera, etcétera. Pero entonces vos que te la jugás de doble moral, ¿por qué no vas como un ciudadano de a pie común, sin cargo político, y pagás lo que tenés que pagar y hacés la fila como corresponde? Bueno, yo quisiera saber, tener un código 9 pegadito acá, si me agarran, me la llevo sin pagar, ¿no? Lógico. Y si ustedes ven, este video yo lo tengo, hemos tratado tantos temas en el camino que no lo pude publicar hace 3 semanas, que yo lo tenía. El tema este es bien claro,
ella había convenido en ese momento pagar la primera cuota el 30 de mayo, el 30 de abril, digo, hace unos días que teóricamente, y ahí recién hizo el primer convenio. Esta gente es compulsivamente evasora, no quieren pagar, ¿está bien? Y ahora que se armó el chocolate, bueno, andá y pagá, ¿qué más te queda? ¿Tenés alguna otra macana? Porque te la van a sacar. Pero claro, llegó tarde, ¿viste? Y yo te voy a decir algo, todo este lío salta porque dentro de la propia intendencia, actualmente, hay muchos inspectores enojados con este tipo de situación. El famoso código 9, esa clave 9, que parece que es, ¿viste? Picá y corre y andate. Y después convenilo cuando puedas. Yo he visto gente que ha ido, que no tiene plata, que el guinche le dice, mire, págueme el guinche, como podete que el guinche es lo más caro a veces que la multa. Págueme el guinche y después lo paga el otro con la intendencia. Pero la del guinche es sagrada. Claro, porque esto es una empresa privada. Claro. Entonces manotean la guita. Claro. ¿Me entendés? Giles no son. Ahora, la clave 9, código 9 esa, una maravilla. Esta tampoco salió en los medios masivos de comunicación. Vamos a hablar algo de Álvaro, que está en Buenos Aires. Sí, bueno, sabemos que está trabajando a tope con el tema del documental. Nos mantiene informados día a día de los progresos, que son muchos, y nosotros nos congratulamos de que Álvaro esté no solo cumpliendo el papel que le corresponde dentro del equipo del Cernidor, sino que lo está haciendo con verdadero éxito, ¿no? Con lo cual yo creo que nos veremos todos beneficiados porque tendremos antes el documental para ponerlo a disposición de ustedes, siempre y cuando logremos el resto, reunir los dólares que nos faltan. Y si todo viene bien y reunimos todo, sería por ahí por septiembre el documental. Que yo le voy a adelantar una cosa. Cuando llega Álvaro allá a Buenos Aires, se reúne con el equipo de edición y le dicen, pero todo este guión da para una serie, le dijeron. Claro. Hay que recortar, dijeron los tipos. No entra en un documental de 75 minutos. Y bueno, estaban en eso. Y aparte, es un guión tan extenso, con tanta información. Nosotros logramos esclarecer muchas situaciones, otras no hemos podido, tenemos varias versiones, vamos a publicar las 2 versiones o 3 versiones que hay porque muchos ocultan la verdad. Otros no quieren directamente hablarla, bueno, eso es respetable, otros te mienten, eso es lo que no me gusta, pero bueno, es así. Don Amodio, bueno, nos vamos. En principio hasta el próximo lunes. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Perdonen que no hicimos la prueba del micrófono. La hacemos todos los programas y esta vez se nos pasó. Hasta el próximo lunes entonces y muchas gracias. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.